para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que se trata de Gonzalo Mendoza. Él es el coordinador jurídico del Ministerio de Agricultura, y vamos a conversar con él sobre un tema realmente importante. Y voy a poner en contexto esta entrevista contándoles que hay una hacienda de 2.100 hectáreas incautada por el Estado hace varios años a los hermanos William y Roberto Isaías, los dueños del desaparecido Filambanco y de algunos medios de comunicación. En estos momentos, esta hacienda es parte de una investigación que está emprendiendo ahora mismo la Fiscalía General del Estado en contra del ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel de La Roca. Se trata de la hacienda Las Mercedes, ubicada en Guayes, en las que se investigan varios casos de un posible tráfico de tierras. Esta hacienda de los Isaías volvió a la palestra pública el pasado 28 de marzo, cuando Mayra Salazar, involucrada en el caso Metástasis, dio a conocer en su testimonio anticipado que Muentes estaría detrás de un posible tráfico de tierras. El caso más documentado es un terreno asignado irregularmente a Pablo Muentes, al primo de Pablo Muentes, Fausto Alarcón, pero hay otros lotes que supuestamente habría operado con corrupción y bajo este mismo esquema de apropiación. Janet. Así es, muchísimas gracias por ese contexto, Carla, y le doy la bienvenida al coordinador jurídico del Ministerio de Agricultura, el abogado Gonzalo Mendoza. Abogado, buenos días y bienvenido. Janet, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un extenso saludo de parte del ministro Palacios, que se excusa de no poder participar de la invitación del día de hoy. Lastimosamente la agenda de él no le permitía por estar en territorio. Sí, así conocimos y pudimos conversar directamente con él. Entre las cosas que conversamos es que están totalmente al tanto de las denuncias que se están realizando en este momento, las denuncias que fueron confirmadas y ratificadas por la señora Mayra Salazar en esta declaración anticipada por el caso Purga y Metástasis, y pues que ya han tomado algunas acciones. Además, el ministro estuvo en la Asamblea Nacional informando sobre este caso. Quisiera que usted nos dé los detalles de qué es lo que han encontrado y cuál es el proceso que se está siguiendo en este momento. Bueno, inicialmente creo que es importante comentar un poco a la ciudadanía cómo debería funcionar o cómo funciona el proceso de asignación o adjudicación de tierras según la ley. Desde el año 2012 se han entregado un poco más de 430.000 adjudicaciones o títulos de propiedad, y alrededor de cada uno de esos años se entregan a nivel nacional, yo diría en un promedio entre 20 a 40.000 adjudicaciones. Con esto quiero dar un número referencial para que se entienda que la gran cantidad de adjudicaciones que se entregan son de una magnitud importante. Normalmente las adjudicaciones por un mandato que ya viene preestablecido en normativa del ministerio se las hace desde las direcciones distritales. También es importante tener esa claridad porque marca una diferencia o distingue la actuación que realiza Planta Central, es decir, el ministerio como tal, y las direcciones distritales que realizan las adjudicaciones in situ. Las adjudicaciones del ministerio tienen como dos grandes fraccionamientos. Hay algunos otros que determina la ley, pero tiene como dos grandes escenarios en los que se puede hacer. O bien se los puede hacer por un concepto de redistribución, o bien se los puede hacer por un concepto de posesión comprobada. En cualquiera de esos dos escenarios hay diversas modalidades y requisitos que cumplir. Un poco con este antecedente, para tener claridad, nosotros tenemos que solo en el año 2021 se realizaron 20.021 adjudicaciones y en el año 2022 se realizaron 13.000 adjudicaciones más. Generar una revisión de cada una de esas adjudicaciones después de que se realizaron en el año anterior sería un poco complicado revisar todas las adjudicaciones. Digo, históricamente el ministerio no lo ha venido haciendo. Nosotros entramos con la administración del ministro Palacios, pero la postura del ministro Palacios ha sido muy clara. Desde el día en que él ingresó, lo primero que ha hecho es retomar el control del escenario de las adjudicaciones para poder tener desde la administración de él un control absoluto y estricto de qué adjudicaciones se están entregando. ¿Pero porque hay que marcar eso? una diferencia entre lo que ya se adjudicó previamente y lo que vamos a adjudicar a futuro. Perfecto. Eso quiere decir que esto ya no está en las direcciones distritales como algo independiente, sino que ahora necesitan una firma, autorización, visto bueno del ministro. No es así. Las adjudicaciones siguen haciéndose desde las direcciones distritales, pero con un control desde la Subsecretaría de Tierras, porque hoy el ministro ha solicitado expresamente, con el inicio de su gestión, que se haga, y esto lo digo de una forma interesante porque es una primicia, que se haga por primera vez una
comisión de auditoría interna en la que puedan operar actores que revisen procesos de adjudicación previos y en donde el actor fundamental es el subsecretario de Tierras, quien ejerce un control de las nuevas adjudicaciones. ¿Por qué marco esta diferencia? Porque hay que entender las nuevas adjudicaciones de las adjudicaciones históricas. Y ahí voy al punto que usted comentaba, Janet. Las adjudicaciones históricas, irregularidades hay muchísimas, de orden administrativo, de orden judicial, de orden penal. Hay una gran cantidad de irregularidades. Hay adjudicaciones expeditas que han salido en 5 o 6 días. Hemos visto adjudicaciones de esa naturaleza. ¿Cuál ha sido la directriz del ministro? Que todas de esas adjudicaciones sean analizadas de conformidad al procedimiento que la ley determina. Porque es igual de irresponsable el adjudicar en 6 días que el disolver en 6 días. O sea, genera la misma cantidad de inseguridad jurídica para el administrado, cuando la administración pública dice, ok, si ya te entregaron en 6 días, yo sobreentiendo que eso es irregular y te lo quito en 2 días más. Eso es igual de irresponsable, es algo que el ministro ha tenido muy claro. Sigan el debido proceso. Desde que nosotros ingresamos hay que acoger los parámetros legales que el Código Administrativo prevé, normativa expresa a través de las revisiones de oficio, para poder establecer y determinar cuáles son las irregularidades, cuáles son los vicios de nulidad y sobre la base de un debido proceso poder atacar esos vicios de nulidad y dejar sin efecto las resoluciones o las adjudicaciones que tengan esos vicios. Perfecto, pero a ver, del 100% de adjudicaciones de tierras, digamos de los 2 últimos años que usted ha mencionado, seguramente más atrás hay más, porque este es un modo, el corrupto desarrolla un modus operandi. Así es. Y el momento en que ya está desarrollado y conocido el modus operandi, ya hay un conjunto de funcionarios que empiezan a circular de un cargo a otro y no salen. Es decir, se arma una rosca de corrupción que de una u otra manera permite que esto pase. Ahora, ¿qué presumen ustedes? Del 100% de tierras adjudicadas entre el 2022 y el 2023, por hablar solamente de estos 2 años, ¿cuánta tierra podía haber sido adjudicada con algún tipo de irregularidad? Es difícil anticiparle un criterio respecto de cuánto en porcentajes, cuántas irregularidades, pero le doy datos para que lo tenga presente. Cuando nosotros ingresamos teníamos algo así como 530 recursos administrativos represados, entre los que están los recursos de las 12 revisiones de oficios de la Hacienda de las Mercedes que comentaban previamente. En estas hay adjudicaciones que fueron alertadas por un viceministro en el año 2022, el 15 de diciembre del 2022. El viceministro de esa época alerta de 12 adjudicaciones o 16 adjudicaciones, si no me falla la memoria, y determina, mire, señor ministro, aquí hay 16 adjudicaciones que podrían ser irregulares y genera esa alerta. Con esa alerta se inicia ese proceso de revisión de oficio. Yo mal haría en defender la administración previa porque no tenía competencia en ese momento y no estaba como parte del ministerio. El ministerio inicia en ese momento un proceso de revisión de oficio. Ese proceso ha sido demorado, ha tomado más de 1 año. ¿Por qué? No lo sé. No hay razones de por qué se han demorado, porque cuando uno revisa el expediente, que es algo que yo personalmente hice, fue revisar los 2 expedientes de ese caso, son demoras que parecerían administrativas. El papel va de un piso al otro, el recurso va de un piso al otro, las copias no se sacaban, se demoran en sacar copias 3 o 4 meses, cosas que podrían parecer extrañas o que podrían parecer negligencia administrativa habitual. No lo sé. Finalmente, la disposición del ministro Palacios, desde que se consideran este tipo de alertas como las que han salido producto de este caso y de muchos otros, este no es el primer caso que sale, hay muchos otros casos que siguen generando alertas diarias, lo cual sí creo que es importante también dejarlo claro. El ministerio ha activado protocolos para poder prevenir la corrupción y alertar la corrupción. Nosotros tenemos protocolos de comunicación a través de canales anónimos y oficiales para poder recabar esas denuncias y producto de estas alertas tomar los correctivos necesarios. O sea, la ciudadanía que nos ha visitado últimamente podrá ser fe y testigo de que hemos tomado los correctivos en todas las alertas que nos generan, como es este caso puntual. ¿Por qué se demoró 1 año en que el procedimiento administrativo esté en el estado en el que está? Le cuento que ni siquiera está para resolución. El procedimiento de estos 12 casos estaba en análisis. Lo que hemos hecho es retomar nuevamente ese análisis y poder seguir el procedimiento para determinar si las 12 adjudicaciones son o no son irregulares, si tienen o no tienen vicios de ilegalidad.
Yo no podría pronunciarme sobre eso porque primero estaría cometiendo un acto de ilegalidad, porque nosotros somos quienes resolvemos y no puedo anticipar criterios respecto de un procedimiento jurídico. Pero solamente coménteme algo, y es, ustedes ya tienen definido cómo es el modus operandi que han utilizado para poder hacer la adjudicación. Hablemos del predio que está en cuestionamiento. Es el predio del señor Eric Ramírez, que finalmente termina en manos de un primo del señor Pablo Muentes. Y, por cierto, ese es el predio con una casa muy humilde en donde se terminan escondiendo los asaltantes que se toman TC Televisión. O sea, esto es una cosa que llama muchísimo la atención y que necesita una explicación de qué fue lo que pasó. Y cómo, mire, cómo esto termina hasta apoyando a las bandas delincuenciales y a la delincuencia organizada. Entonces, no es un caso menor. Entonces, no es un caso menor. ¿Ustedes ya tienen un poco establecido el mapa de cómo ocurrió esto? Que yo creo que fue la parte más complicada, no solo en este caso es repetitivo. El modus operandi, voy a usar su misma frase que es interesante, el modus operandi ha sido constante y permanente en varias direcciones distritales. Hoy salta una alerta de Guayas, pero las alertas son permanentes a nivel nacional. Ese mismo modus operandi se repite. Lo que opera es que encuentran territorios que están baldíos y empiezan a generar adjudicaciones aceleradas, digo yo, porque preliminarmente uno evidencia que al menos la documentación existe, que esa documentación tenga rasgos de ilegalidad, tiene mucha de esta documentación ciertos rasgos de ilegalidad, pero esa documentación existe y ese mismo modus operandi se repite. En este caso particular era un predio que viene producto de la ley de cierre bancario, sale del fideicomiso AGD No Más Impunidad, termina en el Ministerio de Agricultura. En el año 2016 deciden unificar el predio porque antes tenía 1.500 hectáreas, lo fraccionan en dos predios, 400 hectáreas aproximadamente el uno y 1.000 hectáreas del otro. Ese de 1.000 hectáreas y el de 400 hectáreas lo querían adjudicar hacia dos asociaciones, que es un poco la lógica del ministerio, redistribuir tierra hacia los verdaderos actores agrícolas. Esa es la naturaleza del ministerio. Cuando quieren hacer eso, se percatan que los predios ya estaban adjudicados y aparecen 12 propietarios. El número 5 de esos es el señor Fausto Alfonso Alarcón Gómez, 5 de 12, ¿no? Aparecen 12 propietarios que ya tenían fraccionado esas 1.000 hectáreas y ya eran propietarios de esas hectáreas. A ver, ¿Qué es lo que hacen? estamos hablando del mismo de predio, que Estamos es el hablando del, mismo pero predio. ¿y dónde queda el señor Eric Ramírez, que dice que es el dueño de la totalidad del predio, entiendo yo? Estas tierras tienen varias instancias de adjudicación, ¿sí? Porque se hacen sobre catastros que el ministerio levanta que no necesariamente están correlacionados con los municipios ni correlacionados con los registros de la propiedad. Entonces, el ministerio tiene un mosaico. ¿Qué es un mosaico? Es un mapa en donde está establecido cuáles son los predios y qué predios no tienen propietarios y qué predios sí tienen propietarios y qué predios son del Estado. Esos mosaicos que tiene, que se actualizarían o se deberían actualizar cada año, no necesariamente son iguales a los municipales, y ese es el principal error. Porque, por ejemplo, en Guayas, le doy un dato que parece curiosísimo, se generan 1.000 adjudicaciones, pero solo se logran inscribir 14. Imagínense que en el año 2022, de 1.000 adjudicaciones que el ministerio genera, solo se inscriben 14. Y porque todas las otras tienen algún tipo de problema, porque aparecen más de un dueño. Todas tienen problemas, aparecen más de un dueño. Entonces, ahí tengo más de 900 alertas de que algo está mal. O porque negligentemente cometieron errores en el mosaico cuando contrastan uno con el otro, o porque hay algún acto irregular, definitivamente. Pero el primer filtro es el catastro. El catastro es el que reacciona a nivel de municipio para decirle, no, este predio tiene otro propietario. Y ahí saltan los otros propietarios y dicen, yo tengo otro propietario. Al tener una existencia de título previo, puedo activar el recurso de nulidad por existencia de título previo que lo determina la ley, que lo tramita la Dirección de Saneamiento del Ministerio. Y esa es una dirección que analiza este procedimiento y después del procedimiento determina si fue nulo o no fue nulo ese acto. Los procedimientos existen, la normativa existe para hacerlo. Ha existido mucha demora, para serle honesto. Y para serle honesto, lo que vemos es que este modus operandi ha sido repetitivo y tiene muchos actores dentro del proceso. Yo veía un comentario que ustedes decían sobre los actores
que seguramente siguen enquistados dentro de la institución. Creo que de las primeras acciones que el ministro Palacios hizo fue tratar de pulir o de corregir estas actuaciones administrativas, modificando personal dentro de la Subsecretaría de Tierras y de las direcciones distritales, para poder tener control, porque lo primero que hay que hacer es que este modus operandi que hemos determinado y que lo hacemos gracias a las investigaciones que la sociedad civil o los actores mediáticos como ustedes lo hacen, nos alertan para que no sigan pasando. Lo primero que hay que cortar es que no siga pasando ¿Pero esto. estos ya cortaron o no? Definitivamente está ¿Y cortado. cómo cortaron? ¿Y qué pasó con el personal sospechoso de pertenecer a esta rosca de corrupción, como la llamo yo? Nuevamente, Que permite que estas determinar cosas si es que alguien es corrupto o no es corrupto, el ministerio no es el competente para hacerlo. Nosotros somos funcionarios públicos de carácter administrativo. El acto de corrupción como tal, tras ser un procedimiento de un delito, quien tiene la competencia para poder determinar si alguien es corrupto o no es corrupto es la Fiscalía General del Estado. ¿Pero ya denunciaron entonces? Nosotros primero trabajamos conjuntamente con la Contraloría General del Estado y con la Fiscalía General del Estado. Damos toda la apertura para que estas investigaciones se puedan hacer con toda la información que nosotros proveemos. Segundo, de todos los la actos, denuncia o no? Porque alguien tiene que denunciar. sobre estos actos hay algunas denuncias presentadas de las cosas que nosotros hemos logrado comprobar que hay actos irregulares. Todo lo que se ha comprobado que hay actos irregulares tiene en consecuencia una denuncia presentada. ¿Cuántas denuncias se presentaron? Creería que a nivel nacional, dentro de los últimos 4 meses, si el dato no me falla, deberían bordear las 15 o 20 denuncias presentadas. Debería validar el dato Pero exacto. usted mire que dice porque que es muy complicado, Janet. Un expediente de adjudicación debe tener algo así como 15 o 20 cuerpos. Cada cuerpo debe tener algo así como 300 o 400 hojas. Cuando alguien hace un acto de corrupción en este esquema, donde ya tiene un modus operandi trabajado con muchas instancias de una institución pública, créame que lo que primero hacen es empapelar los expedientes. Es muy difícil revisar o entrar a analizar esos expedientes. No es algo que se hace del día en una noche, porque sería igual de irresponsable hacerlo. Sería muy irresponsable hacerlo porque también pueden caer justos por pecadores y podemos empezar a hacer actos irregulares al dejar sin efecto muchas adjudicaciones que tal vez sí estuvieron bien hechas. Que eso es algo que uno tiene que verlo desde la otra óptica. Si usted tiene un terreno y mañana alguien le está quitando ese terreno porque el ministerio decidió dejar sin efecto esa adjudicación, también se va a sentir incómodo. Entonces el ministerio tiene que ser responsable, que es lo que el ministro ha pedido. Hay que ser responsable revisando los actos, porque tengo la misma responsabilidad de cuando se adjudicó que cuando lo reviso. Perfecto. Vamos concretamente y por cuestión de tiempo supuesto. a saber qué pasó con el predio en cuestión, el que estaba en el que el señor Eric Ramírez reclama ser el propietario original o ser el único propietario y que terminó en manos del primo de Pablo Muentes. Se han activado 12 revisiones de oficio. Ese predio específicamente es la revisión de oficio número 5, que está asignada con el número 008-2023-120, y la última actuación administrativa sobre ese predio de Eric Ramírez, que terminó en propiedad de Fausto Alfonso Alarcón, se realizó ya en la última gestión, dentro de febrero del 2024. ¿Y qué pasó con el predio? Actualmente está en revisión de oficio. Nosotros esperamos tener una resolución dentro de los próximos 15 días, que es lo que el ministro ha solicitado. Den absoluta prioridad a las revisiones de oficio que tengan una alerta de esta naturaleza, porque evidentemente tiene un impacto social mucho más importante. Créame que revisiones de oficio históricamente tenemos más de 500 represadas. Pero usted dice que es posible también que el señor Eric Ramírez no sea el dueño y el propietario del predio. Definitivamente. Yo no podría anticiparle un criterio sobre eso, porque cuando uno tiene una persona que denuncia algo y tiene otra persona que defiende algo, uno tiene que ser responsable al determinar, ok, voy a tener elementos probatorios para saber cuál de las personas tiene la razón sobre lo que está argumentando. ¿Hay otras personas reclamando Sí, la claro. propiedad de ese predio? Hay varias asociaciones. La Asociación Maliver, Patria Nueva, productores agrícolas, ¿Del mismo predio? Del mismo predio, es que es un predio de 1000 y pico de hectáreas que está fraccionado en 170 hectáreas, 70 hectáreas, 80 hectáreas. Hay 12 fraccionamientos sobre ese predio. Y hay otro predio macro de 351 hectáreas. Hay otro predio que entiendo, de lo que entiendo, un poco tratando de hacer un mapa del Cantón Durán. Hay otro predio, no sé si junto al predio de Eric Ramírez o en la misma zona,
que pertenece o que reclaman su propiedad la Asociación Ataulfo Cruz. Y ese predio también hay 180 hectáreas de ese predio que les están siendo arrebatadas, según la denuncia que está haciendo la Ataulfo Cruz, sobre la que ellos ya tenían un título de propiedad. Sin embargo, también ha sido irregularmente adjudicada o tiene problemas en este momento, y coincide que una de las empresas que participa en la compraventa de 1, 2, 3, 4 veces de este predio es una empresa perteneciente a otro familiar de Pablo Muentes. Así es. Esa alerta nosotros no la teníamos levantada, le comento. Esa alerta se levanta a raíz de que mediáticamente sale este caso. Lo que el ministro Palacios determina es que inmediatamente se active el equipo jurídico para poder iniciar una investigación sobre ese escenario. Se reactivó ese escenario porque en el caso puntual de Ataulfo Cruz era un procedimiento que ya se lo trató a través de un proceso de nulidad dentro de la Dirección de Saneamiento y fue desistido. Es decir, al día de hoy no había ninguna instancia pendiente, no había nada pendiente que hacer por parte del ministerio, si es que administrativamente hablábamos, pero evidentemente si tengo algo así de grande como lo que están comentando mediáticamente, lo primero que hace una persona responsable, que es lo que hace el ministro, es decir, equipo jurídico, necesito que se activen, inicien una revisión de oficio y para eso activa nuevamente la figura de la autotutela administrativa, que permite a la administración pública hacer justamente lo que usted dice. Estoy teniendo una alerta y sobre esa alerta, aunque no tenga una denuncia particular, la Asociación de Productores Agropecuarios de Ataulfo Cruz actualmente no tiene una denuncia presentada en el ministerio. Pero no ellos tiene dijeron un que acto ya regular hicieron toda una denuncia en la Fiscalía General del Estado y perdieron, y ahora tal vez ya sabemos por qué perdieron, porque Claro. el señor Pablo Muentes manejaba esa corte provincial. Lastimosamente ya son actos que salen de la esfera del ministerio en este caso. Lo que sí le digo es que sobre el caso de Ataulfo Cruz, a pedido del ministro se inició una investigación que actualmente está en marcha, investigación que determinará 2 casos. Lo primero es administrativamente, si hay irregularidades, vamos a tomar esos correctivos y si es que hay actos irregulares que podrían determinar el indicio de un cometimiento de un delito, se notificará a la Fiscalía de inmediato para que haga su parte de revisión. Mientras tanto en el predio que reclama el señor Eric Ramírez, como en el predio que le estoy describiendo que reclama la Asociación Ataulfo Cruz, tienen que parar las expulsiones, porque ellos denuncian que funcionarios del mismo Ministerio de Agricultura, no hablo de esta administración, de la administración anterior, han acudido con los teóricamente nuevos dueños, porque ahora hay unos terceros nuevos dueños de esos predios, los señores Dager, que pues han ido a expulsarles de sus casas. En otro predio ya les botaron las casitas a la gente humilde, que yo no puedo decir, pues ustedes tienen la palabra de decir si están ahí legal o ilegalmente, pero creo que es una medida absolutamente extrema, fuerte e inaceptable cuando estamos viendo que hay tanta irregularidad en la adjudicación, en la propiedad de esos predios. Cojo sus palabras. En esta administración eso no ha sucedido. No se ha generado ninguno de esos actos violentos en contra del administrado, peor en contra de administrados en donde pueden haber indicios de actos irregulares determinados por este ministro. Eso no ha sucedido y no va a suceder porque el ministro no va a permitir que suceda una cosa como estas cuando hay investigaciones en curso. Primero tenemos que tener los resultados para que haya una posición oficial e institucional. Pero quisiera ser muy clara, que sea muy claro en esto, o sea, separan los procesos de expulsión de estas tierras que están en cuestionamiento. Es que soy más claro porque no hay procesos de expulsión en marcha al día de hoy. Desde la administración de Danilo Palacios no hay un proceso de expulsión en este predio. ¿Qué deberían hacer los de la Ataulfo Cruz? Usted dice no hay ninguna denuncia, ellos se sienten como atado de manos, tienen a la justicia en su contra. Bueno, creo que al día de hoy lo que ha sucedido ha trascendido la frontera de un tema administrativo. Las alertas están generadas y los procedimientos y las investigaciones han iniciado. Tenga la certeza absoluta de que el Ministerio tiene toda la tranquilidad de proveer la información a las instancias judiciales y fiscales competentes, así como administrativas. Haremos nuestra investigación para tomar los correctivos lo más pronto posible. Entonces, hemos hablado de las acciones que se están tomando sobre el predio del señor Eric Ramírez, que para mayores señales es el predio que hoy está en manos del primo de Pablo Muentes, que también está preso por el caso Purga.
Estamos hablando del predio muy cercano o junto a este predio está el de la Ataulfo Cruz, que en este momento pues separan cualquier tipo de acción o ya no ha habido ningún tipo de acción para expulsar a los campesinos que reclaman la propiedad de 180 hectáreas que se ha tomado, que digamos que se les quiere quitar de las manos, y en medio de este proceso aparece una empresa en donde está otro familiar de Pablo Muentes. Y el último, al frente del Ataulfo Cruz, me dicen que está otro predio que está a nombre de la hija de Pablo Muentes. Entonces, no sé si tiene conocimiento también de lo sucedido con ese predio. Ese no está inscrito todavía. Esa es una adjudicación que está dentro de las adjudicaciones que no está inscrita. Está dentro del mismo proceso de investigación. Tuvimos conocimiento de ese mismo caso. Entiendo que lo están operando como una camaronera, si no me equivoco, y no está específicamente a nombre de una hija del señor que usted mencionó, sino está a nombre de una empresa cuyo la representante legal es la hija. Así es. Está mapeado el caso. Ese y casos adicionales, Janet. Usted ha mencionado 3 ejercicios o 3 ejemplos de una centena de casos que nosotros manejamos que están en proceso de investigación. Le insisto que la certeza de esta administración es poder determinarle que los números son transparentes y que haremos todas las investigaciones que se necesiten para tomar los correctivos que sean del caso. El periodista Guillermo Lizarzaburu, que ha hecho y ha seguido estos temas, estos casos de presunto tráfico de tierras de Pablo Muentes y familiares, él informa, estuvo en el programa en esta semana y dijo que algunas de esas propiedades están tratando de ser protegidas, escondidas. Usted que maneja los términos legales mucho mejor que yo, dígame si le preocupa que haya un fideicomiso en donde están las empresas de la familia Muentes y dentro de esas empresas estos predios que están en cuestionamiento. Estas figuras legales como fideicomisos podrían de alguna manera impedir un tipo de acción para poder revertir procesos irregulares. En lo absoluto, y creo que es valiosísima la pregunta porque hay norma expresa para eso. La ley de tierras y territorios ancestrales expresamente determina que en caso de que se identifiquen irregularidades en el acto natural de adjudicación que otorgó el Estado, esa irregularidad que se determine administrativamente viciará de nulidad a todo el procedimiento, inclusive a propietarios futuros, dice la ley. Entonces, cuando la ley ya menciona eso, está diciendo, porque esto es muy común, el modus operandi que usted determinaba no solo llega a la adjudicación, hay adjudicaciones que uno, si le sigue el historial de dominio, le adjudican al día 2, al día 4 lo están vendiendo. Exacto. Y al día 5 lo están constituyendo en fideicomiso, para que tengan tranquilidad absoluta. Ya la ley prevé que si es que se determina un acto irregular en el origen de esa adjudicación, eso tiene una afectación hacia todos los propietarios futuros, a todos, sin lugar a dudas. Puede ser una empresa, un fideicomiso, quien sea, va a tener la misma afectación, porque la afectación no es a la persona como propietaria, sino es al bien. Yo ataco la naturaleza de la historia de dominio de ese bien. Si ese bien nace con una historia de dominio que genera una irregularidad producto de una nulidad, esa nulidad salpica a todos los actos futuros de compraventa. Así que tenga tranquilidad que si es que hay algún vicio de irregularidad, eso va a acarrear a todas las compraventas futuras. Ustedes están absolutamente conscientes y alertas, quisiera como algo enfático de su parte, de que en Durán por lo menos definitivamente hay mucho que investigar y mucho que aclarar, porque resulta que Muentes y familiares son dueños de medio Durán. Y eso... En Guayas en general hemos tenido algunas alertas, en Manabí hemos tenido algunas alertas, en Azuay hemos tenido algunas alertas, en Pichincha hemos tenido algunas alertas sobre adjudicaciones irregulares de los últimos 10 años. Créame que lo que más hay es cuestiones que analizar e investigar. Perfecto, entonces lo tienen en el mapa. Totalmente. Digamos, aquí hay algo raro que, digamos, usted tiene miles de casos, cientos de casos, pero en este momento hay un caso que se visibiliza más porque hay una persona que está en este momento en detención, está presa, y hablo de Pablo Muentes, y se develó que maneja, o que hay presunción de que manejaba de manera corrupta e irregular a los jueces
y hasta presidentes de la Corte Provincial del Guayas. Créame que la alerta está generada y sí es importante aprovechar los espacios que se generan a nivel mediático para poder invitar a la gente a que siga denunciando estos casos. Es importante que la administración pública se nutra de este ejercicio de correlación con la ciudadanía. La ciudadanía es la principal llamada a determinar estas alertas. Nosotros actuamos de oficio, en efecto lo hacemos, se generan investigaciones, pero es imposible captar la atención de una investigación de 430,000 adjudicaciones. Todas las alertas, los canales de comunicación existen, los canales para poder generar las denuncias existen, utilícenlos porque tengan la certeza de que el ministerio va a actuar sobre esas adjudicaciones. Y yo me imagino que esas denuncias y esas alertas incrementarán el momento en que empecemos a ver resultados, porque aquí hay un sistema, como yo digo, un sistema de rosca de corrupción, claro, en donde también participan no solamente la justicia, no solamente determinados miembros de los ministerios, las secretarías, sino también de los registros de la propiedad y de los municipios. Eso es lo que se está viendo. Por eso usted tiene un predio, claro, adjudicado por el municipio, por el registro de propiedad, o sea, por varias personas. Y finalmente, en medio, hay mucha gente humilde que está siendo engañada y que está haciendo y que finalmente viven estos procesos de arrebatamiento de tierras que son tan dolorosos y tan duros. Se desnaturaliza el concepto de la ley. La ley busca que la tierra tenga una finalidad agrícola. Ya. Nosotros estamos desnaturalizando ese concepto con eso, que es lo más preocupante, ¿no? Con eso me quedo porque quisiera, con esto que usted acaba de decir, comprometerle al ministro Danilo Palacios para que venga a conversar con nosotros, porque ya no alcanzamos a topar y creo que no le corresponde a usted hablar de esto, sino al ministro, del tema de fondo. Son 430,000 hectáreas adjudicadas ¿en cuánto tiempo? 430,000 adjudicaciones, de hecho. Adjudicaciones. O sea, títulos de propiedad. Hectáreas van a ser muchas más. Ok, 430,000 adjudicaciones. Es más grande el problema entonces. Desde el año 2012. Desde el año 2012 acá. Supuestamente esas 430,000 adjudicaciones han sido ¿para qué? Para que este país se vuelva más productivamente agrícola, para que exportemos más, para que produzcamos más, para que más gente tenga trabajo. Todo el tiempo estamos diciendo que este es un país netamente agrícola y que deberíamos invertir y ponerle el ojo ahí. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Son 430,000 adjudicaciones ¿qué ha pasado con ellas? Porque país agrícola, pues todavía no somos. Tristemente. Con eso me quedo. Gracias, abogado. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Espere el reporte de esta información importantísima que ha dado el coordinador jurídico del Ministerio de Agricultura, reportado en nuestras redes sociales. Carla, vamos con nuestro último tema.